Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. En este video, muy interesante, te traigo una forma de analizar todo lo que hiciste el año anterior respecto a tu mood o tu estado de ánimo. Si conseguiste mi plantilla sobre la agenda semanal, donde teníamos el tracker de hábitos y además teníamos el análisis de nuestro estado de ánimo, te vendrá muy bien este video porque te voy a mostrar cómo yo, cada vez que completo un año, puedo analizar toda esta información que he puesto en Notion. Es muy interesante y creo que a mi punto de vista es muy importante analizar la información que nosotros vamos recolectando día a día, porque si no pierde sentido y solo se convierte en un repositorio de información. Como vas a ver a continuación en este video, entonces vamos a analizar la data que tengo a partir del año 2022 y vamos a poder sacar quizás una que otra conclusión interesante. Así que vamos a ver. Bueno, es hora entonces de analizar cómo estuvo nuestro ánimo, nuestro mood, nuestro estado después de un año. Como te dije al comienzo, es muy importante para mí analizar la información que colocamos en este caso en Notion, porque si no pierde sentido. Bueno, primero, si no has visto ese video o si no estás utilizando esta agenda, te recomiendo que lo veas y que lo hagas. Te lo dejo por aquí. Y obviamente, si ya lo estás utilizando, te recordarás lo siguiente. Vamos a entrar aquí. Lo que teníamos era básicamente una agenda, donde yo podía agregar los días de la semana, habíamos establecido algunos botones, pero lo importante y lo que vamos a ver hoy día es lo que estaba al final, el journal. En el journal yo escribía las entradas diarias, de hecho es el único hábito que logré completar en un 100%. Y lo relevante para el video de hoy es que teníamos una alternativa que es una propiedad de select en la que poníamos el mood, El mood o tu estado de ánimo. Habían en este ejemplo de la plantilla 3 opciones. Para mi caso en particular hay 4, yo agregué una más que es extremo, ¿ya? Para esos días muy feliz, muy eufórico. Entonces, gracias a esta forma en que íbamos incorporando el mood, se me ocurrió que era muy interesante analizar cómo iba a estar este estado de ánimo y sacar alguna conclusión respecto a lo que pasó en el año, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí te voy a mostrar, vamos a volver a la página inicial. Este es mi journal original, ¿ok? Aquí tengo todas las entradas del año completo. Como te digo, es el único hábito que logré completar en un 100%. Y dentro de las diferencias principales es que tengo el mood extremo, ¿ok? El resto es exactamente lo mismo. Tenemos una entrada, un día de la semana en una etiqueta de tipo select, que también automáticamente al activar ese template button se ponía, dentro de nuestra agenda semanal. La relación, con la base de datos agenda semanal, que si tú te das cuenta está aquí abajo, también la vamos a mostrar, en la cual teníamos algunas cosas interesantes, que era este Rollup, ya es una propiedad de Rollup que extrae, desde el journal cada uno de los estados de ánimo o mood según la lista, de la propiedad select. Entonces, con esto es lo que vamos a trabajar. Hace algún tiempo subí en mis historias de Instagram cómo se veía, este mood en la parte anual. Alguien preguntó cómo se había hecho eso. Pues la respuesta está en este video y básicamente es lo que te estoy mostrando aquí. Es decir, este rollup es muy importante porque extrae, como te digo, el mood desde el journal directamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en base a esto yo pude ir analizando cierta información. Vamos a ver cómo ocurre eso. Vamos a desplegar nuevamente lo del journal. Si te das cuenta, las únicas cosas que tenemos como para trabajar con filtros son, obviamente, el mood. Tenemos la fecha, escrita en la propiedad de por default, que en este caso son los días de la semana. También tenemos un rollup que extrae desde la agenda el rango, de la semana en la que agregamos este contenido, y también obviamente la relación con la semana, que es lo más relevante que vamos a ocupar aquí. También la parte del día es muy importante porque obviamente gracias a esta propiedad podemos hacer un análisis muy detallado. Ahora, el principal problema que ocurre cuando queremos analizar la data de esta información que está acá es que, por ejemplo, se me ocurrió que algo interesante era incorporar esta información, estos datos en una planilla Excel, crear un gráfico
tú puedes ocupar el software que utilices. Ya lamentablemente al día de hoy en Notion no hay de forma nativa cómo crear un gráfico en base a la data que esté puesta. Me imagino que este 2023 puede que nos sorprendan, así que hay que estar atentos. Y se me ocurrió que quizás interesante era saber, por ejemplo, los días de la semana, por ejemplo, todos los lunes del año, cuál fue el porcentaje del mood que más se repitió, ¿cierto? Y así con todos los días de la semana, para sacar una información relevante. Eso se puede obtener ya de una forma un poco trabajada. Vamos a ir nuevamente a agenda. ¿Por qué? Porque la agenda es donde yo tengo toda esta información aquí sobre los moods. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que en todo el año quiero que me diga cómo era el mood los días lunes, martes. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, es importante decir que cada uno de la información que extrae el Rollup está en el orden en que, cierto, fue incorporada. Es decir, que esto coincide, afortunadamente, con todas estas entradas que tengo, en que cada uno de estos moods es un día de la semana. Es decir, acá tenemos en alto el lunes, después acá medio martes, medio miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y así se repite hacia abajo en todo el Rollup. Entonces, lo difícil y lo desafiante era cómo obtener esa información, ¿cierto? Cómo de alguna forma contabilizar el Rollup. Lamentablemente con los Rollup es difícil de trabajar o de poder obtener información cuando no son, por ejemplo, números, que en ese caso sí el Rollup nos da muchas otras alternativas. La respuesta, una vez más, está en la persona que más sabe de fórmulas, como siempre te he dicho en este canal, que es Red Gregory. Si no has visto su página y su canal, obviamente te invito a hacerlo. Te dejo por aquí, ¿cierto?, su pantalla. Y obviamente gracias a ella encontré una fórmula que está acá. Esta fórmula lo que hace básicamente es extraer, ¿cierto?, los elementos, como dice ahí, de una cadena, de una lista, en este caso de un Rollup. Es decir, que en base a la fórmula que está aquí, dependiendo de la propiedad, obviamente ese que dice impact era del ejemplo de Red Gregory, yo tengo que reemplazar esa propiedad por la que me interesa, en este caso el mood, y en este número 2 que está aquí es cómo se va a ir extrayendo la información. Acá te muestro cómo es la secuencia de los números que hay que utilizar para ir extrayendo uno a uno lo que nos interesa. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Vamos a ir ahora a la vista del día lunes, ¿ya? Básicamente lo que yo hice fue, obviamente los filtros se están respetando en todas las vistas, el año es lo más importante, ¿ya? Vamos a sacar vamos a ocultar el filtro. Entonces, aquí está lo que yo hice. El día lunes, ¿ya?, es una propiedad de fórmula y la que dice básicamente es lo que te muestro que aprendí de Red Gregory. En este caso lo que estamos diciendo en la Notion es que de la propiedad mood, que es donde está el Rollup, extraiga el 0 que corresponde al primer registro que se trae del Rollup, por lo tanto eso corresponde al día lunes, ¿ok? Vamos a cerrar. Entonces todo lo que se muestra acá abajo es, si te das cuenta, es lo que ocurre los lunes. Por ejemplo, aquí tenemos un lunes que empezó medio, ahí está medio, ¿ya? Y eso es lo que está extrayendo, en este caso, esa fórmula. Luego lo que tuve que hacer es crear una fórmula para cada uno de los estados de los días lunes. ¿Por qué? Porque necesito saber cómo se comportó ese estado o qué estados tenemos cada uno de esos lunes. Entonces aquí usé una fórmula de checkbox, vamos a desplegarla, muy sencilla, la fórmula if. En esta fórmula if no te olvides que básicamente te dice si la propiedad, en este caso lunes, es decir, la de utilización de la fórmula de Red Gregory, si en este caso la fórmula en esta propiedad del lunes es igual a extremo, por ejemplo, que lo marque como verdadero, es decir, que el checkbox esté tillado. De lo contrario, que sea falso sin marcar el checkbox. Entonces, en este caso tengo los 4 estados, extremo, alto, medio y bajo. Si entro a la propiedad, aquí obviamente es lo que te muestro en el ejemplo, si es extremo que marque, etc. Entonces, fíjate en esto. Tenemos en esta primera semana que el lunes está marcado como alto, por lo tanto está el checkbox en alto, porque si yo entro a esta propiedad, dice que si la propiedad de lunes, es decir, la que tenemos la fórmula de Red Gregory, te vuelvo a insistir, es verdadera, es decir, que dice alto, marque el checkbox. Y así es como esto está trabajando. Lo mismo para los lunes de medio y los lunes de bajo. ¿Te das cuenta? Entonces, básicamente lo que yo hice a continuación fue
filtrar obviamente por solamente los lunes, es decir que en este caso esta vista solamente me está mostrando la propiedad que extrae del mood el lunes y los 4 estados, y le pedí el porcentaje de cliqueados de checkbox. Básicamente eso se hace, si te das cuenta, al final de las columnas, en este caso de checkbox, te da la opción de contar los checkbox, ya los cliqueados, los que no están cliqueados, y mejor aún, para en este caso, el porcentaje. Entonces, si te das cuenta, aquí en realidad los días lunes, el 80,7% fue un mood alto. ¿Ya? Luego le siguió un mood medio y finalmente ni fue ni extremo ni bajo. Lo mismo repetí para todos los días de la semana, en los que va cambiando solamente la fórmula de Red Gregory, porque en este caso vamos ahora a cambiar el 0 por un 1, porque vamos a querer extraer el segundo componente del rollup, y obviamente la fórmula de Leaf para cada uno de los estados del martes cambia porque ahora buscamos martes, ¿cierto? En la propiedad martes, ¿ok? Y de esa forma también obtenemos los porcentajes. Eso lo fui haciendo día a día y lo que obtuve fue lo siguiente. Creo que es muy interesante. Aquí está el gráfico anual de los mood. Entonces, si te das cuenta, podemos decir que los días más bajos para mí en mi estado de ánimo específicamente fueron, si te das cuenta, el jueves. Es el peor día de la semana, al menos para mí, jueves y viernes. Y si te das cuenta es como un pequeño bache, ¿cierto? Una depresión en la mitad de la semana. Probablemente tiene que ver mucho con el cansancio, ¿cierto? Con que vamos acumulando a lo largo de los días. Otra cosa interesante que si te das cuenta que ni los lunes ni los sábados se registró ningún estado bajo, ¿ok? Es decir que al menos para mí esos días son bastante fuertes en cuanto al estado anímico. Como te digo, esta información es muy importante de manejar y de tener a la mano, y por eso es que hago este ejercicio, porque claramente me permite tomar algunas decisiones importantes, ¿ok? ¿Qué días me puedo sobrecargar más? ¿Qué días yo ya sé que no debiese dejar muchas tareas delegadas, por ejemplo, porque mi estado de ánimo se comporta de esta forma? ¿Ok? Y el siguiente paso que se me ocurrió hacer fue lo de mensual, ¿ok? Lo que ocurre con el mensual es algo muy interesante. Obviamente, nuevamente vamos a una fórmula de Red Gregory. En este caso, esta fórmula devuelve cuántas veces se produce o cuántas veces se repite cierto término, en este caso en un rollup, ¿ok? Vamos a desplegar esa fórmula. Es muy similar a las fórmulas que vimos anteriormente, pero en este caso hablamos de la propiedad que nos interesa analizar, que en este caso para mí es el mood, que es un rollup, y qué término quiero buscar yo para que me dé la frecuencia de ese término. Entonces, si te das cuenta aquí, yo le dije en el alto, por ejemplo, usé esa fórmula y le dije en la propiedad mood, es decir, en este rollup, busque todos los altos o dígame cuántas veces se repite la palabra alto o la selección alto, ¿ok? Y lo mismo hice para extremo, medio, bajo, etc. Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos 3 altos, 4 medios y ningún extremo ni ningún bajo. Lo mismo hice para todo el resto del año, ¿ya? Y en este caso utilicé la función que da las propiedades de la columna, en este caso, de el promedio, perdón, o la media, porque en el fondo no vamos a calcular ningún porcentaje, sino que me diga más o menos cuánto fue el promedio que se repitió mensualmente ya este estado. Y obviamente tuve que separar por meses. Para eso utilicé un filtro en el cual obviamente seleccionamos la etiqueta del mes. Afortunadamente en los registros del mood íbamos agregando el mes automáticamente. Entonces en este caso fue mucho más sencillo. Ponemos por ejemplo que los eneros me muestre todo lo que acabo de hacer, el promedio, ¿ya? Y eso lo fui haciendo mes a mes. Cuando hice la tabulación de estos datos, obtuve lo siguiente, que creo que también es muy interesante. Fíjate aquí, como te digo, no ocupé porcentaje, sino el promedio. Y aquí está la información muy útil. Tenemos todos los meses del año en el eje X, ¿cierto? Y me puedo dar cuenta que, por ejemplo, desde junio hasta fin de año fue donde obtuve la mayor cantidad de estados de ánimos altos. Es decir, que al parecer desde abril, mayo ocurrió algo en mi vida, ¿ya? Que hizo que cambiara drásticamente mi estado de ánimo, porque fíjate que los primeros meses del 2022, enero, febrero, incluso mayo, muchísimo porcentaje
o número de repetición del estado de bajo, ¿ok? E incluso tenemos alto de estado medio, ¿ya? Y fíjate que al final del año estuve un poco enfermo en diciembre, ¿ya? Y por lo tanto también bajó un poco el ánimo, pero si te das cuenta es muy relevante. Yo tengo la explicación obviamente de por qué entre abril y mayo ocurrió algo, un cambio radical en mi vida, pero que claramente se reflejó, ¿cierto? Se plasmó en este análisis. Entonces, si te das cuenta, y es muy interesante, te animo a hacer este análisis de tu mood de forma anual o quizás en un periodo más corto, porque es muy interesante para que tú puedas tomar pequeñas decisiones en tu vida. Para mí trae grandes beneficios haber hecho este ejercicio, pues refleja obviamente que las decisiones que tomé el año pasado, como viste ahí en abril, mayo, fueron muy relevantes para mi estado de ánimo, me han ayudado y cada vez soy más feliz respecto a eso. Entonces yo te invito y te animo a hacer este ejercicio. Bueno, como siempre te doy las gracias por llegar hasta este punto del video. Espero que te haya gustado la información que te entregué. Como te dije al comienzo, para mí es muy importante, es muy relevante analizar toda esta información que ponemos día a día. Si no, se pierde un poco el sentido y en realidad se convierte en un repositorio de información sin utilidad. Como siempre, si te interesan todos estos temas, te invito a suscribirte a mi canal si no lo estás, visitarme en mis redes sociales, visitar mi página web y por supuesto compartir este video con quien tú creas que le puede servir. Además, te animo a que hagas el intento de analizar tu información, quizás con lo que te enseñé aquí o con lo que tú estimes conveniente, pero créeme que es muy importante sacar conclusiones cuando terminamos, por ejemplo, nuestros años. Así que nos vemos en un siguiente video.